todos alababan al Señor. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, ya estamos en la presentación de su programa hablando de un libro de la Biblia, como cada sábado, a partir de las 7 de la mañana. Así que invitamos a todos nuestros contactos a mantenerse ahí en sintonía, alabados a Dios para siempre. Bueno, vamos a compartir juntos el contenido, alabados a Dios para siempre, del capítulo 8 del libro de Josué, uno de los libros históricos. Bendito sea Dios para siempre. Vamos a estar hablando la palabra de Dios en este día. Si Dios está, o si Dios está con su pueblo, ¿quién contra él? Bendito el que vive. De manera que solo tenemos que confiar en Dios. Así que confías y obedece, Dios no te fallará. De eso vamos a estar hablando en esta hermosa mañana. Bendito sea Dios para siempre, porque cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, alabado sea Dios para siempre, tendremos que saber, alabado sea Dios para siempre, que las promesas y los mandatos de Dios se cumplen en toda su plenitud. Santo el que vive, o sea que Dios no falla. Siempre que Él nos mande y siempre que Él diga que algo va a suceder, sucederá. Bendito el que vive, como hemos visto en casi cada una de las transmisiones en vivo y de los videos que hemos estado haciendo. Así que yo le pido a usted, bendito sea Dios para siempre, que comparte el contenido de video que vamos a estar dando en este día. Alabado sea Dios para siempre, que será de bendición, tanto para usted como para su casa y para su familia. Así que vamos a ponernos en oración en las manos del Todopoderoso para que sea Él dirigiendo, direccionando cada cosa que digamos. Aleluya. Y tanto yo como usted podamos discernir el contenido de su palabra. Aleluya, que sea de bendición para nuestras vidas y que sea de bendición también para la vida de nuestra familia. Bendito sea Dios para siempre. Que todos podamos aprender, pastores, evangelistas, ministros, misioneros y misioneras. Bendito sea Dios para siempre. El contexto bíblico, de histórico que Dios nos enseña en su palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Bendito sea Dios para siempre. Ella penetra al alma, discierne nuestros pensamientos, también penetra aún hasta el tuétano de los huesos, dice la palabra, y nos sirve de bendición porque termina siendo medicina para nuestros cuerpos. A Dios sea toda la gloria por eso en este día. Así que quiero pedirle al Todopoderoso que tome el control absoluto, aleluya, de esta transmisión en vivo, que sea Él dirigiendo con su Espíritu Santo, guiándonos con una palabra direccionada para beneficio suyo, beneficio mío y beneficio de todos nuestros contactos. Yo quiero de inmediato tomar la lectura en el capítulo 8 del libro de Josué. Vamos a estar leyendo el capítulo que trata sobre el pueblo de Jai. Aleluya, que se ha venido tratando desde el capítulo 7, cuando el pueblo de Dios fue vencido y derrotado y tuvo que huir delante de ese pueblo pequeño. Bendito el que vive. Ellos enfrentaron
a Jai, sin embargo, lo hicieron sin estar direccionados con Dios, y entonces tuvieron que vivir en carne propia, experimentar el fracaso, una derrota contundente, bendito sea Dios para siempre, donde murieron 36 hombres, y entonces el pueblo se lamentó mucho y bastante, bendito sea Dios para siempre, por ese acontecimiento, por esa derrota, tanto física como espiritual delante del enemigo. Ahora, bendito sea Dios para siempre, vamos a ver cómo ocurren los acontecimientos en ese mismo pueblo, en esa misma ciudad. Aleluya, cuando uno busca la dirección de Dios y deja que sea Dios quien te guíe, que sea Dios quien te direccione. Aunque quizás Dios no nos dé todos los detalles, como en el caso de Jericó, aleluya, donde Dios puso su estrategia y puso, alabado sea Dios para siempre, todas las instrucciones de cómo debía actuar el pueblo. Aleluya, y ponga atención, por ejemplo, en el caso de Jericó, el Señor había prohibido al pueblo tomar el anatema, tomar de los bienes que habían en la ciudad, a excepción de lo que fueron señalados por Dios. Sin embargo, aquí, en esta ocasión, el Señor le da permiso al pueblo para que tomen, alabado el que vive, del botín del pueblo, alabado sea Dios para siempre, porque no se trata de nosotros, sino se trata de obedecer la palabra y someterse a lo que Dios esté diciendo, como Dios lo ha dicho, y como Él le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y sea valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quieras que vayas, y todo te va a salir bien. Alabado sea Dios para siempre, pero eso tanto Josué como el pueblo tiene que ser obediente a la palabra, siendo direccionado por Dios. A Él sea la gloria y la honra en este día tan hermoso. Pero cuando se desobedece la palabra de Dios, cuando no se escucha la voz de Dios y su palabra, y nosotros hacemos las cosas como nos parecen, aleluya, las cosas no nos van a salir igual, alabado sea Dios para siempre, a como Dios ha dicho, porque lo que quebranta el plan y el propósito de Dios es la desobediencia de su pueblo, venga de donde venga. Alabado sea Dios para siempre. Y vamos a tener la lectura en el capítulo 8, donde el Señor le habla a Josué y con él a todo el pueblo. Y dice la palabra: y el Señor dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y su bestia tomaréis para vosotros. Pondrá pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Y se levantó Josué y toda la gente de guerra para subir contra Jai, y escogió Josué
30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Y les mandó diciendo: mirad, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella, y no os alejaréis mucho de la ciudad, y estaréis todos listos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando saldrán ellos contra vosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos, y ellos saldrán tras nosotros hasta que los arranquemos de la ciudad, porque ellos dirán: huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros levantaréis de la emboscada y os echaréis sobre la ciudad, pues el Señor vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y cuando la hubiereis tomado, le prenderéis fuego y haréis conforme a la palabra del Señor. Mirad que os he mandado. Alabado sea nuestro amado Padre Celestial. Porque entonces, escúcheme bien, Josué los envió y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Jai, al occidente de Jai, y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Y levantándose Josué muy de mañana, revistó al pueblo, es decir, que le pasó revista al pueblo, y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Jai. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó. Y llegaron delante de la ciudad y acamparon al lado norte de Jai, y el valle estaba entre él y Jai. Y tomó como 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Jai, al lado occidental de la ciudad. Así pues, aleluya, fue dispuesto el pueblo. Todo el campamento que estaba al norte de la ciudad, colocado ya cerca, y su emboscada al occidente de la ciudad, y avanzó Josué aquella noche hasta la mitad del valle. En cuanto vio esto, el rey de Jai se levantó apresuradamente de mañana y salió contra la gente de la ciudad, contra Israel. Aleluya, él y su gente contra Israel. Él y todo su pueblo para combatir por el llano al tiempo señalado, no sabiendo que le estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel, haciéndose vencidos, huyeron delante de ellos por el camino del desierto, y todo el pueblo que estaba en Jai se juntó para seguirlos, y siguieron a Josué, siendo así arrancados de la ciudad. Es decir, que los sacaron de la ciudad. Y no quedó hombre en Jai y Betel,
que no saliera tras Israel. Y por seguir a Israel, dejaron la ciudad abierta. Entonces, el Señor dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jai, porque yo la entregué en tu mano. Y Josué levantó hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía, y levantándose apresuradamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad y la tomaron, y se apresuraron a prenderle fuego. Y como los de la ciudad miraron atrás, observaron, y he aquí que el humo de la ciudad que subía al cielo, y no pudieron huir ni a una parte ni a otra. Y el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. Josué tomó, óigame bien, Josué y todo Israel, viendo que los de las emboscadas habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron e hirieron a los de Jai. Aleluya. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, unos por un lado y los otros por el otro. Y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Y tomaron vivo al rey de Jai y se lo trajeron a Josué. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores en Jai, en el campo y en el desierto, donde ellos los habían perseguido, y que todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Jai y también la hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los de Jai. Y Josué no retrajo su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido a todos los moradores de Jai. Alabado el que vive, a Dios sea toda la gloria, toda la honra en esta hermosa mañana por esa lectura muy clara que hemos tenido. Y mire usted de entrada, cuando Dios está en el asunto, como dice el título, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, si Dios está con su pueblo, dígame, ¿quién está en su contra? Bendito sea Dios para siempre. No hay enemigo fuerte que prevalezca contra Dios. Aleluya. Y sobre todo cuando su pueblo es obediente, cuando su pueblo es fiel a su palabra, siguiendo las instrucciones, obedeciendo la palabra, el mandato de Dios, entonces nosotros debemos saber que tendremos una victoria asegurada. Bendito sea Dios para siempre. La palabra de Dios que dice: no temeré aunque contra mí se levante guerra, aunque un ejército acampe contra mí, alabado sea Dios para siempre, no temerá mi corazón. Y precisamente cuando usted ve el versículo 1 de este
el capítulo 8 del libro de Josué, cuando Dios comienza hablando con su siervo, aleluya, la palabra dice que el Señor le dijo a Josué, no temas ni desmayes, aleluya. Dios está repitiendo lo que ya había conversado con Josué cuando le dijo en el camino, aleluya, en el capítulo 1, mira que te mando que te esfuerces y seas valientes, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Y ya a la altura del capítulo 8, después de la derrota que había tenido el pueblo, aleluya, porque se fue a pelear con ese pueblo sin consultar con Dios, sin ir de oración, aleluya, buscando la dirección de su padre, y fueron vencidos y derrotados, bendito sea Dios para siempre. Entonces vino la tristeza y el dolor al pueblo, porque 36 hombres de la ciudad perdieron la vida. Entonces aquí, en este verso 1, el Señor le reitera a Josué y le dice, no temas ni desmayes. Alabado sea Dios. Me parece a ver a Josué contento, recibiendo otra vez las mismas palabras, porque Dios tiene que hablarnos muchas veces. Alabado sea Dios para siempre, para que nosotros podamos entender y asimilar el contenido de lo que Dios nos está dando. Bueno, un saludo para Jessica María Mora Ortega, que nos está viendo en este día. Y lo que el Señor le dice a Josué, alabado sea Dios para siempre, aleluya, toma contigo a toda la gente de guerra. Alabado sea Dios para siempre, porque usted no puede ir a pelear una batalla con personas que no estén preparadas. Bendito sea Dios para siempre. Usted tiene que saber la gente con que usted cuenta en su pueblo, en el ejército, quién está capacitado o tiene la competencia para hacerle frente al enemigo. Bendito sea Dios para siempre, que están defendiendo aparentemente su territorio, porque allí es que ellos están viviendo y están posicionados. Bendito sea el nombre poderoso del Señor, aunque esa tierra el Señor la había entregado a su pueblo Israel. Bendito sea Dios para siempre, precisamente porque esos pueblos eran pueblos paganos, bendito sea Dios para siempre, que estaban sumergidos en el pecado y en la idolatría. Y Dios, que es el dueño del mundo, la tierra, su plenitud y lo que en él habita, alabado sea Dios para siempre, y todo le pertenece a Dios. Dios lo puede dar a quien quiera, y él se lo había dado a su pueblo, a la nación de Israel, como tierra, aleluya, por heredad. Aleluya. Y Dios le dice a Josué, levántate y sube a Jai. Mira que yo he entregado en tu mano al rey de Jai, aleluya, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. O sea, si Dios da algo, entonces el logro de lo que Dios nos da, del tesoro, la bendición que Dios pone en nuestras manos, bendito sea Dios para siempre, tiene que ser de acuerdo con el plan y con el propósito de Dios. Usted tiene que actuar conforme a los mandatos, a las instrucciones y a las estrategias divinas. Bendito sea Dios para siempre, porque nadie puede con su propia fuerza, solamente Dios conoce y sabe cómo vencer y derrotar al enemigo, aunque Dios nos ha dado las instrucciones. Siguiendo y obedeciendo su palabra, nosotros vamos a ser vencedores. Bendito sea Dios para siempre. Y el enemigo va a tener que salir corriendo. Aleluya. Es lo que la palabra de Dios dice. Resistí, alabado sea Dios para siempre al diablo. O sea, usted se acerca a Dios, resiste al diablo, y la forma de acercarse a Dios es obedeciendo su palabra, guardando sus mandamientos, siguiendo las instrucciones de Dios. Aleluya. Acercándonos a Dios, resistiendo al diablo, bendito sea Dios para siempre, y de vosotros, de ustedes, de su pueblo, tiene que correr.
Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Aleluya. O sea, el problema de nosotros como iglesias modernas en estos tiempos, bendito sea Dios para siempre, es que muchas veces hemos abrogado el gobierno de Dios para sustituirlo por nuestras propias opiniones, por nuestros propios pensamientos, bendito sea Dios para siempre, y actuamos muchas veces conforme a nuestras propias concupiscencias, dejando de lado las instrucciones, alabados a Dios para siempre, los mandamientos de Dios, las estrategias divinas, que son las que realmente nos darán la victoria. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, si Dios no te ha mandado, por ejemplo, a evangelizar, y tú lo estás haciendo, y es bueno que hay que ir y predicarte el evangelio a toda criatura, pero la Biblia enseña que todo tiene su tiempo. O sea, usted tiene que ir de rodillas, tiene que ir en oración y ayuno, como pueblo, como iglesia, como persona, buscando la dirección de Dios. Y cuando Dios nos manda y dice que ha entregado el enemigo en nuestras manos, entonces nosotros vamos, alabados a Dios para siempre, confiando no en nuestras estrategias, sino por fe, creyendo en el plan y el propósito de Dios y en el mandato que nos ha dado conforme a sus instrucciones, y vamos a ser vencedores. Bendito sea el nombre poderoso del Señor, creyendo siempre y confiando en que Dios no dejará que nosotros seamos avergonzados. Bendito y que vive por los siglos de los siglos. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. De manera que, como iglesia, como hombres y mujeres de Dios, nosotros tenemos que someternos y sujetarnos al gobierno de Dios, ser direccionado por Él, con su palabra, obedeciéndolo, porque en estos tiempos que estamos viviendo, que son malos y peligrosos, vemos muchos predicadores, aleluya, pastores, ministros, jóvenes, profetas a granel, que están actuando conforme a sus propias emociones, conforme a su propia concupiscencia, sin tener la dirección de Dios, sin haber sido dirigido y direccionado por el Espíritu Santo, dando palabra a diestra y siniestra, bendito sea Dios para siempre, sin que venga de Dios. El versículo 2, escuche esto, dice: y harás a Jai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y su bestia tomaréis para vosotros. Pondrá pues emboscadas de la ciudad detrás de ella. El Señor está dando las directrices y le está instruyendo a Josué, alabado sea Dios para siempre, cómo debe entrar a la ciudad de Jai y cómo será este pleito. Este pleito no lo iba a pelear el hombre, este pleito lo iba a pelear Dios. Bendito sea Dios para siempre, y Dios está dando las estrategias que se necesitan para combatir al enemigo y salir airoso. Bendito sea Dios para siempre. Tendría que matar al rey, alabado sea Dios para siempre, o tomar al rey. En este caso no lo mataron, pero el Señor dijo, alabado sea el nombre poderoso del Señor, en el principio, al momento cuando lo tomaron no lo mataron. Aleluya, pero el pueblo y Josué iban a tomar al rey. Eso es lo que está diciendo el versículo 2. Y dice: y harás a Jai y a su rey como hiciste con Jericó y su rey. Bendito sea Dios para siempre. Pero solamente que hay una excepción aquí, y es que el pueblo de Dios en este caso podía tomar los despojos, alabado sea Dios para siempre, que tiene que ver con el botín de la ciudad. Sin embargo, cuando el Señor entregó a Jericó a las manos del pueblo de Israel, el pueblo no podía tocar sus despojos ni parte del botín, solamente, alabado sea Dios para siempre, algunos utensilios, plata y oro que el Señor permitió que el pueblo tomara.
Alabado sea el nombre poderoso del Señor, porque el que tomaba el anatema estaría tomando la maldición que estaba sobre Jericó. Alabado sea Dios para siempre, y llevaría esa maldición hacia el pueblo de Dios. Y Dios quería evitar eso. Bendito el que vive, a Dios sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en este día. Hay muchas cosas que Dios quiere evitar en su vida, en mi vida, en nuestra vida, en su pueblo, en la congregación, en estos tiempos, como quiso evitarlo en el pasado. Bendito sea Dios para siempre. Recuerde que aquellas cosas se escribieron para enseñarnos, amonestarnos a nosotros, para que nosotros aprendamos y no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Eso está ahí en la palabra. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Entonces, si nosotros somos obedientes, si nosotros somos hacedores de la palabra, tal como Dios nos ha dicho y nos las ha dado, y no somos simplemente oidores de la palabra, bendito sea Dios para siempre, vamos a ser triunfadores. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Cuando Dios da instrucciones, la victoria es un resultado garantizado, es un resultado seguro. Bendito sea Dios para siempre. Cuando usted, como mujer de Dios, como hombre de Dios, tiene una relación apropiada con Dios, bendito sea Dios para siempre, a través del ayuno, a través de la oración, a través del estudio de la palabra, bendito sea Dios para siempre, y sobre todo, aleluya, una fe constante en Cristo y en la cruz. Bendito sea Dios para siempre. Dios nos garantiza una guía apropiada para no ser vencidos ni ser derrotados. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Pero usted tiene que ser obediente. Usted tiene que seguir las instrucciones de Dios. Usted tiene que andar conforme al filo de su palabra. Bendito sea Dios para siempre. Esta palabra es una espada de dos filos que corta para allá y corta por acá. Si usted falla en vivir la palabra, entonces la palabra no será efectiva, porque el que está fallando es usted. No, la palabra que no le está cumpliendo es usted. Bendito sea Dios para siempre, conforme al plan y al propósito que Dios ha establecido. Ahora bien, el versículo 3 dice: y se levantó Josué y toda la gente de guerra para subir contra Jai, y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, aleluya, los cuales envió de noche. Y les mandó diciendo: mirad, pondréis embocada hasta la ciudad detrás de ella, y no os alejaréis mucho de la ciudad, y estaréis todos listos. Bendito el que vive. Estaban listos sencillamente porque estaban siguiendo las instrucciones que Dios le estaba dando. O sea, cuando nosotros ignoramos, rechazamos las instrucciones de Dios, entonces no estamos listos para el combate, no estamos listos para enfrentar al enemigo. Aleluya, porque siendo desobedientes, siendo simplemente oidores olvidadizos, sin poner en ejecución el plan, el propósito, las instrucciones de Dios, nosotros no podríamos, alabado sea Dios para siempre, como no pudo el pueblo de Israel vencer al enemigo, alabado sea Dios para siempre, si no seguía al pie de la letra, alabado sea Dios para siempre, las estrategias y las instrucciones de Dios para vencer al pueblo de Jericó. El Señor lo mandó a darle 7 vueltas a la ciudad. Recuérdense que le dieron, bendito sea Dios para siempre, 6 vueltas, y que luego le dieron 7 vueltas el último día, que fueron 13 en total. Y dice la palabra que las murallas de Jericó se desplomaron. Bendito sea Dios para siempre. Y el pueblo de Israel tomó la ciudad
Bendito sea Dios para siempre, y destruyó todo lo que allí había. Alabado sea Dios para siempre. Y Dios le está diciendo a su pueblo que iba a ocurrir lo mismo con el pueblito de Jaim. Bendito sea Dios para siempre. Pero escuche esto, aleluya, porque por la lectura que tenemos aquí en el versículo 3 y 4, el pueblo que creyó que podía vencer a ese pueblecito con pocos hombres y solamente la gente que fue a reconocer la tierra y a explorar el territorio, le dijo a Josué que era un pueblo muy pequeño, que no era tanto, que no era necesidad de que subiera todo un ejército grande, sino que con 2,000 o 3,000 hombres ellos podían destruir la ciudad. Aleluya. Y le recomendaron a Josué: no inquiete a este pueblo, no tenemos que subir todo, con un pequeño número será suficiente. Aleluya. Fueron avergonzados, fueron derrotados, porque no se dejaron dirigir de Dios, bendito sea Dios para siempre, y porque actuaron conforme a su propio parecer, yo diría conforme a su propia concupiscencia. Alabado sea Dios para siempre. Y eso no se puede. Siempre necesitamos la dirección divina, la dirección de Dios. A Dios sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Y dice la palabra: bendito el que vive por los siglos de los siglos. Que Josué tomó, alabado sea Dios. Oye, pero muchos hombres para subir, 30,000 hombres fuertes, y los envió de noche, dice la Biblia, a la ciudad. No fueron 13,000, alabado sea Dios para siempre, sino un número grande de hombres que si desde el principio hubiesen consultado a Dios, ellos se hubiesen dado cuenta que no podían subir contra ese pueblo, aunque ellos lo consideraban pequeño. Alabado sea Dios para siempre, era un enemigo fuerte. Aleluya. Dice: yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra vosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos, y ellos saldrán tras nosotros hasta que los arranquemos o los saquemos de la ciudad, porque ellos dirán: huyen de nosotros como la primera vez, huiremos pues delante de ellos. Y entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y os echaréis sobre la ciudad, pues el Señor vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y cuando hubiereis tomado, le prenderéis fuego, y haréis conforme a toda la palabra que el Señor nos ha dado. Mirad que os he mandado, aleluya, eso es Josué instruyendo al pueblo. Entonces Josué los envió, y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Jai, al occidente de Jai. Y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Es decir que Josué se quedó entre el ejército. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Aleluya. Las victorias de estas ciudades y la destrucción de ellas, bendito sea Dios para siempre, es algo simbólico de la victoria, bendito sea Dios para siempre, que debe ganarse en nuestras vidas como hombres y mujeres de Dios. Aleluya. Y en nuestro vivir en la actualidad, si nosotros confiamos en Dios, en su palabra, y nos mantenemos firmes, alabado sea Dios para siempre, confiando en fe, en la victoria que nos dará nuestro amado Padre Celestial a través de Jesucristo. Bendito sea Dios para siempre. La tierra prometida
que era la tierra de Dios. Por consiguiente, todos los enemigos, alabado sea Dios para siempre, debían ser traspasados a espada. Del mismo modo nosotros como creyentes, ahora pertenecemos al Señor, bendito el que vive, y todos nuestros enemigos tienen que ser vencidos y derrotados. Aleluya. Y así como el enemigo no debía ni podía hacerle frente a Josué, porque Dios estaba con él, el enemigo, si nosotros nos mantenemos firmes y fuertes, obedeciendo la palabra y siguiendo las instrucciones de Dios, tampoco puede hacernos frentes. Bendito sea Dios para siempre. Recuerde que nosotros somos más que vencedores a través de Jesucristo. Alabado sea Dios para siempre, pero no con la filosofía humana de estos tiempos. Alabado sea Dios para siempre, de muchos predicadores aparentemente famosos, y aunque hace mucha bulla, alabado sea Dios, en nombre de un supuesto poder, usted no ve ese poder. Aleluya, porque se trabaja mucho con la emoción, y usted ve a la gente con una tremenda algarabía, emocionados, bendito el que vive, pero no ve que las cosas están ocurriendo. Y las cosas tienen que ocurrir conforme a como Dios lo dice en su palabra y como Dios lo ha dicho. Entonces muchas veces hay un dime y direte entre ministros y pastores que califican a unos de fracasados. Bendito sea Dios para siempre. Pero sabe una cosa, el hecho de que usted tenga mucha gente siguiéndole, muchas veces confundidos igual que usted y mal formado, porque usted lo ha preparado conforme a su propio criterio y no al criterio de Dios, no quiere decir que usted sea exitoso. Bendito el que vive, porque el profeta llorón, el profeta Jeremías, que el Señor lo envió a su pueblo con una palabra fuerte y contundente, aparentemente no tuvo éxito, aparentemente fue un profeta fracasado, porque no tuvo muchos seguidores y la gente rechazaron su mensaje, nadie aplaudía prácticamente el mensaje de Jeremías, pero el Señor le dijo a Jeremías: tranquilo, Jeremías, sigue hacia adelante hablando esta palabra, llevando ese mensaje, porque no es a ti que están rechazando ni menospreciando, sino a mí. Alabado sea Dios para siempre. Lo mismo que pasó cuando Dios estaba guiando y dirigiendo al pueblo, y entonces el pueblo pidió que le pusieran un rey. Muchas veces estamos pidiendo que nos pongan un rey, cuando Dios nos está dirigiendo con su palabra en la forma que Él quiere, porque esto no depende de nosotros, no es del que corre, ni del que quiere, sino de Dios. Es conforme a la palabra de nuestro amado Padre Celestial. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Entonces Josué los envió y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Jai, al occidente de Jai, y Josué quedó aquella noche en medio del campamento, como ya le había dicho, se quedó entre el ejército. Y levantándose Josué por la mañana pasó revista al pueblo, aleluya, y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Jai. Alabado el que vive por los siglos de los siglos. Mire, Dios cuenta, Él sabe con qué cuenta, y cuenta exactamente aquellos con el cual Él puede ir a la batalla, aquellos que están dispuestos para servirle. Bendito sea Dios para siempre. Y Josué se levantó con su ejército, con los ancianos, bien temprano contra aquella ciudad. Versículo 11 dice: y toda la gente de guerra que con él estaba, y subió y se acercó, aleluya, y llegaron delante de la ciudad y acamparon al lado del norte de Jai,
y el valle estaba entre él y Jai. Y tomó como 5,000 hombres de los 30,000 que tenía, y los puso en emboscada entre Betel y Jai, al lado occidental de la ciudad. Así pues, fue dispuesto el pueblo, todo el campamento que estaba al norte de la ciudad, colocado ya cerca, y su emboscada hasta el occidente de la ciudad. Aleluya. Avanzó Josué aquella noche hasta la mitad del valle. En cuanto vio esto, el rey de Jai, escuche bien, se levantó apresuradamente de mañana y salió con la gente de la ciudad contra Israel, él y todo su pueblo, para combatir por el llano al tiempo señalado. O sea, ellos iban a dar la orden cuando iba a hacer el ataque. Y no sabiendo que le estaba puesta emboscada hasta espalda de la ciudad, entonces Josué y todo Israel, haciéndose vencidos, se hicieron pasar porque estaban derrotados, porque tenían miedo. Aleluya, huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Jai se juntó para seguirlos. Aleluya, y siguieron a Josué, siendo así arrancados, es decir, sacados de la ciudad. Y no quedó hombre en Jai y Betel que no saliera tras Israel. Y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Mire la estrategia de parte de Dios. Aleluya, porque quien pelea la batalla, quien pelea tu guerra, no eres tú, sino Dios. Aleluya, entonces hay que seguir las estrategias de Dios. Porque, mire, ¿quién puede ganar una guerra? ¿Quién puede ganar un pleito corriendo? Sin embargo, las instrucciones que se están dando aquí del pueblo, que se hicieran los vencidos. Aleluya, y ellos salieron huyendo, y cuando los del pueblo de Jai lo vieron huyendo, ellos pensaron que el pueblo acobardado se estaba corriendo y lo persiguieron, aparentemente para matarlos y destruir al pueblo de Israel. Sin embargo, era el plan, era la estrategia divina revelada a Josué, alabado sea Dios para siempre, para vencer al enemigo. Le pusieron una emboscada detrás de la ciudad, bendito sea Dios para siempre, y los que iban por el otro lado fueron corriendo, salieron corriendo, y ellos pensaron que Israel estaba huyendo. Aleluya, porque ellos no sabían que había una emboscada al otro lado. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Y ellos pudieron vencer al pueblo de Jai, pudieron derrotar al enemigo hasta consumirlo todo, no dejando nada, y prender fuego a la ciudad por haber obedecido a Dios, por seguir su palabra y seguir sus instrucciones conforme Dios estaba mandando a través de Josué. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Qué bueno cuando nosotros podemos ser fieles y obedientes y seguir los mandamientos, las instrucciones y la palabra que Dios nos da sin desviarnos de ella. Alabado sea Dios para siempre, ni a diestra ni a siniestra. Eso es lo que Dios quiere, que seamos fieles, que seamos obedientes, porque Dios bendice en su obediencia. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Es tremendo, es tremendo. Alabado sea Dios para siempre lo que ocurrió aquí. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Escúchame bien, versículo 16.
Y todo el pueblo que estaba en Jai, se juntó para seguirlos. Y siguieron a Josué, siendo así arrancados de la ciudad. Y no quedó hombre en Jai y en Betel que no saliera tras Israel. Por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta, como ya le leí. Entonces el Señor le dijo a Josué: extiende la lanza que tiene en tu mano hacia Jai, porque yo te entregaré en tu mano. Y Josué levantó hacia la ciudad la lanza en su mano. Alabado sea Dios para siempre. Escuche eso. Aleluya. Extiende la lanza a la ciudad como un símbolo de fe. Alabado sea Dios para siempre, porque de forma natural y humana nadie puede ganar una guerra solamente con las manos levantadas y con una lanza apuntando hacia tal o cual lugar, como en este caso Josué. El Señor le dice que levante sus manos, que levante la lanza, alabado sea Dios para siempre, apuntando a la ciudad de Jai. Aleluya. A Dios sea toda la gloria. Escúcheme bien. ¿Qué hubiese pasado si Josué no levanta la lanza y obedece? Bendito el que vive por los siglos de los siglos. El versículo 27 dice la palabra de Dios. 27 no, el versículo 19. Y levantándose apresuradamente de su lugar los que estaban en la emboscada, corrieron luego que él alzó su mano. Y vinieron a la ciudad y la tomaron y se apresuraron a prenderle fuego a la ciudad. Recuérdense que la ciudad estaba sola, ellos habían salido corriendo, habían sido sacados de la ciudad. Alabado sea Dios para siempre, el ejército de Dios. Entonces en toda la ciudad la tomaron y le prendieron fuego. Y como los de la ciudad miraron hacia atrás cuando iban corriendo detrás del pueblo de Israel, bendito sea Dios para siempre, detrás de aquellos 5,000 que Josué había tomado, he aquí que el humo salía de la ciudad, aleluya, y subía hasta el cielo, y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, bendito sea Dios para siempre. Y el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían, y Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron e hirieron a los de Jai, bendito el que vive por los siglos de los siglos, y los otros salieron de la ciudad a su encuentro. Se unió el pueblo, los que estaban de un lado y los que estaban del otro, y así fueron encerrados en medio de Israel los enemigos, los unos por un lado y los otros por el otro. Bendito sea Dios para siempre. Israel tenía el ejército de Jai entre dos fuerzas, bendito sea Dios para siempre, y los soldados de Israel por un lado y los soldados de Israel por otro lado. O sea, en ambos lados, ambos grupos unidos, combatiendo contra el enemigo, y los derribaron y los vencieron. Dice que los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase, y tomaron vivo al rey de Jai y le trajeron a Josué. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Y el pueblo pudo tener una victoria contundente. ¿Por qué? Porque se obedeció la palabra de Dios, porque se siguieron los mandatos de Dios y sus instrucciones en obediencia a la palabra que Dios había dado, aleluya, y que Josué se la transmitió al pueblo. Porque cuando nosotros obedecemos
los mandamientos de Dios, cuando nosotros obedecemos las instrucciones de Dios, necesariamente los resultados tienen que ser una victoria segura de parte de Dios, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios, y Él es quien está peleando por su ejército. Aleluya. Y estamos viendo cómo el Señor le da las instrucciones a Josué. Levanta la lanza que tiene en tu mano, apuntando a la ciudad. Bendito sea Dios para siempre. Y eso fue suficiente, alabado sea Dios para siempre, para que Dios se glorificara dándole la victoria a su pueblo. Alabado el que vive por los siglos de los siglos. Escuche esto, ya casi concluyendo. Dice la palabra en el versículo 24, hablando de la victoria del pueblo de Dios, dice: y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores en Jai, en el campo y en el desierto, donde ellos los habían perseguido, y que todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Jai y también hirieron a filo de espada la ciudad. Y el número de los que cayeron aquel día, bendito sea Dios para siempre, del pueblo enemigo, entre hombres y mujeres, fue de 12,000 hombres, todos los de Jai. Bendito el que vive. Mientras Israel al principio tuvo una pérdida cuando el pueblo se fue a pelear aparentemente con un enemigo pequeño, murieron 36 hombres. Ahora estamos viendo que el pueblo de Israel mató y cayeron aquel día entre hombres y mujeres 12,000 hombres, todos los de Jai, dice aquí. Bendito sea Dios, de manera que fueron consumidos, conforme como Dios había dicho a Josué que entregaría al pueblo de Jai en su mano y en las manos del pueblo. Bendito sea Dios para siempre. ¿Por qué? Porque fueron obedientes, porque siguieron las instrucciones de Dios. Entonces Dios le dio la victoria. Aleluya, porque cuando Dios está con su pueblo, dígame, ¿quién está en contra? Alabado sea Dios para siempre. Si nosotros confiamos en fe en Dios y en su palabra, alabado sea Dios para siempre, sin dudar nada, aleluya, vamos a tener victoria asegurada de parte de Dios cuando somos fieles en confiar en Él. Alabado sea Dios para siempre. Dice la palabra en el versículo 26, y Josué no retrajo su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido a todos los moradores de Jai. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Mire, estos individuos, los de Jai, estaban tan hundidos en el pecado y en la idolatría que un arqueólogo dijo: el Dios de Israel, quien dio las instrucciones que todas estas tribus paganas en la tierra de Canaán fueran exterminadas, hizo un servicio indecible, aleluya, que no se puede explicar para las generaciones futuras. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Y si se hubiese permitido que se quedasen esas ciudades ahí, conociendo la naturaleza del corazón humano, Israel se hubiera corrompido. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Lamentablemente, después de la muerte de Josué, bendito sea Dios para siempre, se permitió que algunos se quedaran. Y la corrupción de Israel fue grande porque el pueblo se contaminó. Bendito sea Dios para siempre. El Señor quiso evitarlo, bendito sea Dios para siempre, porque muchas veces pasa eso, ocurre eso, que los líderes, alabado sea Dios para siempre, que sustituyen a los otros, no son iguales. A veces unos son más fuertes y otros son más flojos. Bendito sea Dios para siempre. Y mientras Josué mantuvo firme
la palabra y haciendo que el pueblo obedeciera y confiara a la palabra, ellos estaban obteniendo victorias y las victorias estaban aseguradas. Pero después de la muerte de Josué las cosas cambiaron y el pueblo se corrompió mucho. Bendito sea Dios para siempre porque no se sometía. Alabado sea Dios para siempre porque el pueblo se fue poniendo terco. Recuerde ya en los capítulos finales del libro de Josué, eso lo vamos a estar viendo más adelante a medida que nos vayamos acercando, que Josué invitó al pueblo y dijo: escogeos hoy a quién ustedes van a servir, si a los dioses paganos que están del otro lado del río, bendito sea Dios para siempre, o al Dios Todopoderoso. Me dice: pero yo y mi casa serviremos a Dios, bendito y que vive por los siglos de los siglos. Amado y amada, es importante no solamente leer la palabra, es importante creerla, obedecerla, bendito sea a Dios, porque cuando nosotros obedecemos la palabra, cuando nosotros la ponemos en práctica y nos sujetamos a las instrucciones de nuestro amado Padre Celestial, entonces, alabado sea Dios para siempre, seremos hombres y mujeres victoriosos, guerreros efectivos contra las acechanzas y contra las maquinaciones del enemigo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar.